Hola compañeros, hola profesor, espero que se encuentren excelente. Hoy les voy a hablar un tema muy importante en nuestra carrera que nos vamos a encontrar por todo nuestro recorrido desde que estemos en el campo de la medicina, y es sobre la diabetes mellitus tipo 1. Curiosamente no, es una de las patologías que lamentablemente es número 1 en que muchas personas fallecen por esta, ya que lamentablemente es una patología autoinmune, o sea que las mismas células, los mismos linfocitos T, que son los defensores de nuestro cuerpo, atacan nuestro propio cuerpo, exactamente en las células betas del páncreas, que ya se los voy a explicar a continuación. En esta patología hay que diferenciar bien entre diabetes tipo 1 y tipo 2. También hay otro tipo de diabetes como gestionales y entre otras. La 1 es cuando el páncreas no produce ningún tipo de insulina, no se produce nada, exactamente porque están alteradas las células betas, que son las encargadas de producir la insulina. En el tipo 2 ya hay resistencia a la insulina. En el tema de hoy me voy a enfocar en las células beta, que son las que están alteradas totalmente y no se produce ningún tipo de insulina. Bueno, entonces, aquí obviamente para empezar a hablar de este tema necesito primero hablar un poco sobre la anatomía del páncreas. Aquí dibujé un páncreas. Como podemos observar acá, el páncreas está dividido en 3 partes. Tenemos la cola, tenemos el cuerpo y la cabeza. Entre todo el páncreas está distribuida las células beta, que es la de interés en este tema, pero principalmente se encuentra más en la cola. En el resto se divide en las alfa y las delta, pero principalmente la que nos vamos a enfocar nuevamente es el beta. Como podemos observar acá a un lado encontramos al intestino delgado, ya que el páncreas es muy importante porque hace un sistema endocrino y exocrino. Aquí hicimos una imagen aumentada de la cola y aquí podemos ver las células betas se encuentran en los islotes de Langerhans. Aquí en estos islotes podemos ver que las células betas están en buen estado, pero aquí lamentablemente están en mal estado. Cuando las células betas están en mal estado, obviamente no se va a producir insulina en nuestro cuerpo y la glucosa necesita entrar a la célula. Y la llave para entrar esa glucosa a la célula es gracias a la insulina, o sea, gracias a las células beta. Y si no hay esa entrada a la célula, pues obviamente esa glucosa queda en sangre y ahí es donde empiezan a haber inconvenientes de hiperglicemia o azúcar en la sangre, como se conoce colonialmente. Como es una patología autoinmune, los linfocitos T, que son nuestros protectores de nuestro cuerpo, empiezan a atacar a las células beta, empiezan a atacar, a reconocerlas como un antígeno, y al destruirla, obviamente, pues no se va a producir ningún tipo de insulina. Por eso este tipo de pacientes, la mayoría son jóvenes, neonatales, adolescentes, siempre la mayoría son de edades tempranas. Se decía que era una patología de adolescentes, pero también se han hecho algunos estudios que también en el transcurso de los años también se podía desencadenar, pero en la gran mayoría, en un 90%, principalmente es en adolescentes o personas jóvenes. Por eso también se conoce como una patología juvenil. Este tipo de pacientes son pacientes que toda su vida van a ser lamentablemente insulinodependientes, o sea que siempre van a depender de insulina para poder vivir, porque si no la tienen en el organismo va a tener muchos inconvenientes, especialmente en nuestros ojos, en la retina, en los riñones y en otros órganos donde hay arterias y venas muy pequeñas. Por eso principalmente un paciente diabético es muy común que se presente una retinopatía diabética, que es donde produce muchas alteraciones en la retina y al no estar controlada, poco a poco puede ir quedando ciego. Listo, ahora vamos a hablar a nivel genético. Bueno, es una patología poligénica, está asociada a 162 genes, bastantes, pero hay una de mayor complejidad que tiene mayor histocompatibilidad, que es el HLA.
que es el antígeno, en las siglas significa antígeno leucocitario humano. Se encuentra en el cromosoma 6, brazo corto, región 2 y banda 1, o sea, en esta posición. Otro de los principales que están asociados son el HNF1A, el IL6, el FOXP3, el PTPN22, el OAS1 y ITPR3. O sea, son 162, pero estos son los que están más asociados a esta patología. Y todos tienen algo en común, que normalmente son células defensoras. Están asociadas a linfocitos T, también están asociados al hígado, también están asociados a la urea y entre otras células que son reacciones normales cuando hay insuficiencia de insulina en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo cómo reacciona a esa insuficiencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis bioquímico y metabólico en la DM1. Vamos a hablar primero de la vía normal. Cuando la insulina se activa, ella ayuda a que se produzca la glucólisis. Aquí lo dibujé, simulamos estos circulitos de la insulina y aquí tenemos unos canales que se llama el GLUT4. La insulina, al pasar por estos canales, por el GLUT4, va a producir lo que es la glucólisis, que ya puede ser el músculo o también puede ser tejido adiposo para que éste se active, o sea, para que se pueda ver una energía en esa célula. Aquí lo vamos a hacer, aquí lo dividí un poco más técnico, que sería glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs y finalmente lo que nos da la energía, el ATP. ¿Qué pasa en esta patología que no hay insulina? Todo lo que tenemos acá, todo este proceso resumidamente, porque es muy resumida, no se va a activar. Entonces empieza a haber otro tipo de rutas que ya lo vamos a explicar. Ahora hablemos de una vía anormal o llamada vía de emergencia. Cuando hay una vía normal o emergencia, cuando no hay insulina, nuestro querido hígado detecta el cuerpo como que está en ayuno extremo, como que no se ha consumido ningún tipo de alimento, especialmente que sea, digamos, rico en glucosa para que pues tengamos energía en nuestras células. Entonces aquí representé algo muy importante que es el triglicérido. Como sabemos, el triglicérido está compuesto por un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces en este caso el hígado va a hacer una lipólisis, o sea que lo que va a hacer es descomponer esto para sacar provecho y sacar energía de él. Lo curioso es que esto aporta más energía que la misma glucosa, aporta 9, mientras la glucosa aproximadamente 3. Aquí en el hígado se hace el proceso de la glucogénesis, o sea, tratar de sacar o tener energía cuando hay un ayuno o una energía de emergencia. Y se produce beta-oxidación, acetil-CoA, y se produce algo que es bastante grave en las personas diabéticas, que son los cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de cuerpos cetónicos es que se produce un pH bajo, o sea que se producen muchos hidrogeniones y el pH baja, o sea que se vuelve una sangre ácida. Obviamente el cuerpo tiene otros tipos de emergencia para tratar de compensar ese pH. Y si recordamos en clases anteriores, empezamos primero con la respiración de Kussmaul, que lo que hace es respirar rápidamente para que expulsemos el CO2, para que el pH suba y compense un poco esa acidificación que produció los cuerpos cetónicos. También se genera una compensación con los riñones, que lo que hace es eliminar los hidrogeniones, que sabemos que entre más cantidad de hidrogeniones, esa solución, o en este caso nuestra sangre, que lo normal está entre 7.35 a 7.45 de pH,
hacemos que si hay mucho hidrogeniones, pues obviamente el pH va a bajar. Entonces lo que hacen los riñones es eliminar esos hidrogeniones para compensar un poco. Y también va a tratar de reabsorber el bicarbonato, que este también nos ayuda a subir el pH. Gracias a esta compensación podemos tratar de amortiguar un poco esa acidosis que está produciendo ese paciente que no está produciendo ningún tipo de insulina. Obviamente esto a corto, mediano y pues largo plazo va a producir bastantes inconvenientes porque no es una vía adecuada. Como lo dije acá, es una vía de solo emergencia. Este tema lo clasifiqué principalmente de la página PubMed. En la mayoría hablaba principalmente de los niños y de los adolescentes y también entre ellos el bullying. Es una patología que lamentablemente es dependiente de un medicamento y hay lugares donde lamentablemente no hay acceso a la insulina y pues estos pacientes a una temprana edad pueden morir obviamente porque su pH va a bajar en rangos donde ya son demasiado bajos, teniendo en cuenta que el pH de nuestro cuerpo como mínimo debe estar en 7,35 y pues ya se produce una cetoacidosis y es un paciente que va a morir. Lamentablemente, como le dije anteriormente, una de las patologías muy comunes o que empiezan a tener estos pacientes es pérdida visual por una retinopatía diabética, ya que no hay buena circulación en sangre y empieza a producir hemorragias, exudados, patologías que van deteriorando poco a poco la mácula, el nervio óptico hasta producir una ceguera. También empieza a producir alteraciones en los riñones. Sabemos que los riñones son bastante importantes en nuestro cuerpo para filtrar, para purificar y para varias actividades fundamentales en nuestro sistema. Obviamente a estos pacientes, como la mayoría son niños, hay que educar muy bien a los papás, explicarles la dosis adecuada para aplicar. También muy importante la dieta, ya que si no hay una buena dieta, de nada nos sirve aplicarnos la insulina, porque obviamente pues son pacientes insulinodependientes y no vale la pena aplicar cierta cantidad si se tiene una mala alimentación. Lamentablemente en muchos países donde hay mucha pobreza, la alimentación es muy elevada en carbohidratos y sabemos que los carbohidratos van obviamente a convertirse en nuestro organismo en glucosa y pues si no hay insulina pues esta no puede entrar a las células y pues va a afectar obviamente a ese niño, a esa niña. Por ende es importante también tener demasiado en cuenta la alimentación porque no nada hacemos mandar un medicamento y no se educa bien a los padres para tener una muy buena alimentación. Estos pacientes tienen que estar obviamente siempre nivelados. Hoy en día ya hay mucha tecnología en el cual inclusive con dispositivos podemos darnos cuenta en qué momento está la glucosa, en qué momento se sube. Inclusive el dispositivo puede él mismo ingresar la insulina al cuerpo y mantener todo estable. Pero vuelvo y lo digo, en países donde estos recursos son muy bajos, es muy difícil llegar a ese tipo de tecnología. En los documentos me pareció algo muy interesante en una de las páginas de los links de PubMed, donde hablaban que posiblemente se podría hacer algún trasplante de los islotes, teniendo en cuenta pues que los islotes que están en el páncreas, especialmente en la cola, están las células betas, que son las encargadas de producir la insulina. Posiblemente se podría hacer o se han hecho estudios en el cual se puede hacer un trasplante. Eso sería genial, porque como lo dije al inicio, la diabetes lamentablemente es es la principal patología en la que la mayoría de gente muere, tanto diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2. Este tema, como el de los compañeros, es bastante importante para nuestra carrera y más aún porque esto es muy común también pues por mala alimentación, que también es muy común la diabetes mellitus tipo 2 y es importante que tengamos desde raíz, desde cómo se produce, desde la parte más atómica a la parte más grande,
tener el conocimiento muy bien de esta patología para poderla tratar con prioridad y hacer consciente a ese paciente, a ese familiar, a ese allegado, para que el paciente se cuide y pueda disfrutar de una buena vida. Porque no por ser diabético, mellitus tipo 1, tipo 2, ya es una persona que va a morir, no, porque desde que tenga una buena alimentación, un buen cuidado y unos buenos medicamentos, podemos salvarle la vida a ese paciente y tener una vida común y corriente. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.